Mi esposo me engañó con mi madre y me dejó creyendo que iban a heredar juntos. Pero cuando descubrió que ella no recibió ni un centavo, volvió suplicando. Lo que hice después lo destruyó por dentro. Hola, estoy en un aprieto en este momento debido a mi madre trastornada y a mi igualmente estúpido futuro exesposo, quienes se han unido para destruir absolutamente mi paz mental, solo por su propia codicia. Desearía poder hablar sobre esto con las personas con las que soy amiga, pero esto se siente demasiado personal y vergonzoso para discutirlo con alguien que conozco en la vida real. Créanme, sabrán por qué estoy diciendo eso una vez que les cuente lo que estoy pasando. No tengo mucha familia de la que hablar, así que tampoco puedo desahogarme con nadie más. Por eso aquí estoy, recurriendo principalmente a la comunidad de Reddit para desahogarme, y también para asegurarme de que no soy la mala de la historia, en ninguna capacidad, como me están haciendo creer. Todo esto comenzó hace apenas 2 semanas, cuando, de la nada, mi esposo de 3 años, llamémoslo Kevin, me dijo que quería romper conmigo porque había desarrollado sentimientos por mi madre. Sí, lo están leyendo correctamente. Y no estoy bromeando. Créanme, me sorprendió tanto como probablemente les sorprende a ustedes ahora. Y definitivamente estaba mucho más disgustada cuando confesó que había estado teniendo una aventura con ella durante 3 meses. Nunca lo noté porque estaba ocupada con el trabajo, y su comportamiento realmente nunca fue lo suficientemente sospechoso como para que yo lo percibiera. Para contextualizar, mi madre tiene solo 20 años más que yo. Ahora tengo 27 años, y mi madre tiene 47. Ella me tuvo cuando estaba en la universidad, pero mi padre nunca estuvo presente. Terminó con mi madre el día que ella le dijo que estaba embarazada, e incluso intentó convencerla de que abortara. Sin embargo, ella quería una excusa para dejar la universidad en ese entonces, así que decidió tenerme de todos modos. Le dijo a mi abuela, su madre, que quería ser mamá. Mis abuelos tenían suficiente dinero para permitirle hacer eso, pero aún así no estaban contentos con su decisión de abandonar la universidad. Intentaron hacerla volver después de que yo nací, pero ella se negó y, en lugar de eso, incursionó en un montón de profesiones antes de establecerse en la decoración de interiores. No es una diseñadora de interiores. Ella no diseña nada, sino que simplemente aconseja a la gente sobre dónde colocar sus muebles y cómo decorar sus habitaciones para que sean visualmente atractivas. Es todo un evento para la gente adinerada, así que es bastante buena en eso. No es una profesional calificada. Pero como mi abuelo era un conocido agente de bienes raíces, él le conseguía trabajos. Mi madre es la persona más inconsistente y poco confiable que he conocido. Tiene mucha suerte de pertenecer a una familia adinerada, porque de lo contrario estaría en la calle. Prácticamente fui criada por mis abuelos, porque mi madre nunca tuvo suficiente tiempo para mí. Cuando no estaba ocupada con el trabajo, estaba ocupada siendo una mariposa social. Cuando era niña, de hecho solía pensar que mis abuelos probablemente eran mis padres biológicos y que mi madre era mi hermana mayor o algo por el estilo. Así fue como pasé mi infancia. Para cuando llegué a la adolescencia, no tenía esperanzas para mi madre, porque seguía siendo tan despreocupada sobre su vida como lo era en el pasado. Mi abuelo falleció cuando estaba en 7º grado, y desde entonces solo éramos yo y mi abuela contra el mundo, incluida mi madre, porque la mayor parte del tiempo era un total dolor de cabeza tratar con ella. Quiero decir, si alguna vez tienes que explicarle a tu madre, cuando tienes 15 años, ¿por qué no es una buena idea que vaya a Islandia con un chico que conoció en Tinder hace apenas 2 días? Entonces sabrías cómo fueron mis años de adolescente. Ella es una completa idiota y no tiene ninguna preocupación por cómo su comportamiento afecta a otras personas, ni siquiera a su propia familia. Mi abuela me inculcó la idea de que estaría sola después de que ella falleciera, porque mi madre nunca sería de ninguna ayuda para mí. Así que trabajé muy duro, y llegué a la cima de la empresa en la que trabajo ahora, porque no quería dejar nada al azar. Soy la directora ejecutiva de mi empresa y gano el doble de lo que gana Kevin. Él es el jefe de ventas en una empresa más pequeña, pero nunca lo juzgué por eso, ni lo hice sentir inferior.
Parte de la razón de eso fue el hecho de que me gradué de una de las mejores escuelas de negocios del estado e hice prácticas en la misma empresa en la que trabajo ahora, gracias a las conexiones de mi abuela. Ella me enseñó a ser humilde. A diferencia de Kevin y mi madre, que pensaban que eran grandes superestrellas por algo en lo que ni siquiera estaban seguros todavía. Conocí a mi esposo en una fiesta de cumpleaños de un amigo en común hace unos 5 años. Y nos llevamos muy bien desde el principio, porque compartíamos muchos intereses comunes. Salimos durante 2 años, y cuando él propuso, no tuve que pensarlo 2 veces antes de decir que sí. Era un buen hombre, o al menos eso pensaba en ese entonces. Siempre bromeaba sobre lo atractiva que era mi madre, lo cual no era del todo mentira. Nunca la llamaría atractiva porque está loca, y también es mi madre, pero no puedo negar que se ajusta bastante bien a los estándares de belleza para su edad. Quiero decir, ha ganado una cantidad significativa de dinero engañando a la gente para que crea que su supuesta decoración de Feng Shui funcionaba, y gran parte de ese dinero ha ido a maquillaje y Botox. Así que, por supuesto, es atractiva para su edad. Además, no quiero menospreciar a los verdaderos especialistas en decoración capacitados profesionalmente. Y supongo que tal vez el verdadero Feng Shui funcione. Pero lo que sea que haga mi madre es una estafa, porque literalmente no sabe nada al respecto. Respeto a las personas que realmente saben lo que están haciendo. Pero dado que mi madre no cuenta como una de esas profesionales, y también es una persona generalmente mala, creo que tengo derecho a hablar mal de ella. Sin embargo, pensé que Kevin sería diferente de los otros hombres con los que había salido en el pasado, y que podría confiar en él, pero eso también resultó ser un fracaso. Él bromeaba sobre cómo mi madre era lo suficientemente atractiva como para pasar por mi hermana, y a pesar de mi relación tensa con ella, yo lo dejaba pasar, porque nadie se imaginaría que algo así realmente podría suceder. Solo mantuve contacto con mi madre por mi abuela. Ella me hizo quien soy, y siempre estaré eternamente agradecida por eso. Incluso si eso significaba tener que lidiar con su hija psicótica. Mi abuela nunca estuvo lista para renunciar a mi madre, porque era una buena mujer que amaba a su hija, a pesar de todos sus defectos. Y luego está mi madre, que nunca pudo amarme más que a sí misma, a pesar de todos los esfuerzos que hice. Incluso después de que mi abuela falleció hace casi 1 año, todavía intenté mantener el contacto con mi madre. Nuestra relación era mala, pero aún me encontraba protegiéndola, más por obligación hacia mi abuela que por su propio bien. Pero eso terminó cuando Kevin me contó sobre la aventura hace 2 semanas. Me sentó esa misma noche, después de que regresé por la tarde de un viaje de negocios, y me dijo con seriedad que estaba enamorado de mi madre y que querían estar juntos. Al principio, pensé que estaba bromeando y me reí, pero por primera vez, él no se rió. Continuó contándome con todo detalle cómo él y mi madre habían estado haciendo tonterías a mis espaldas durante 3 meses. Kevin y yo discutimos por algo estúpido, y en ese momento mi madre le envió un mensaje de texto para pedirle consejos sobre cómo arreglar sus auriculares. Así fue como comenzaron a hablar, y lentamente se convirtió en algo más que una amistad. No tenían la intención de llevarlo lejos inicialmente, pero simplemente sucedió, y no pudieron evitarlo. Estoy segura de que a Kevin no le importaba que mi madre se pareciera tanto a mí. Lo eché esa misma noche, y se fue sin mucha resistencia, porque sabía que podía ir directamente a la casa de mi madre. Creo que debo haber terminado una botella entera de vino mientras lloraba como bebé esa noche. Estuve despierta hasta altas horas de la madrugada, llorando tanto que mis ojos se hincharon al doble de su tamaño. Alrededor de las 4:30 de la mañana, incapaz de lidiar con la abrumadora ira y dolor de todo eso, decidí enviarle un mensaje de texto a mi madre. Estaba borracha, y eso probablemente me empujó aún más a enviar ese mensaje. Le dije muchos nombres despectivos. Le dije que era una hija de mierda para la abuela y una madre de mierda para mí, y que estaba empeorando cada vez más con la edad. Le dije que era una estafadora en el mejor de los casos, y que una vez que se le acabaran el botox y los rellenos, Kevin la vería como la bruja fea que era, y también la dejaría. No esperaba que ella respondiera a eso,
Pero lo hizo, y vaya que esa respuesta fue reveladora. Me dijo que tal vez un día perdería su belleza, pero nunca perdería su saldo bancario, que estaba a punto de aumentar 10 veces gracias al testamento de la abuela. Lo había olvidado por completo mientras estaba de duelo por mi abuela. Pero su abogado nos había dicho que nos informarían de lo que exactamente nos había dejado después de que pasara el período de prueba, lo que tomaría de 6 a 9 meses. Ya habían pasado 7 meses, así que pronto recibiríamos noticias de él. Mi abuela le había instruido a su abogado que no nos informara sobre lo que exactamente podríamos esperar antes de que pasara el período de prueba. Lo único que se nos permitía saber era dónde quería ser enterrada, y eso era todo. Así que ni mi madre ni yo sabíamos lo que nos había dejado. Pero dado que tenía mucho dinero, activos y propiedades, esperábamos mucho, o más bien, mi madre esperaba. Porque todo lo que me importaba en el momento en que mi abuela falleció era que ella se había ido, y ahora estaba realmente sola. El contenido de su testamento no me importaba mucho, porque de todos modos, no me importa el dinero más que mis relaciones. Pero, evidentemente, a Kevin sí le importaba, y por eso eligió a mi madre sobre mí, porque ambos esperaban que su herencia fuera mayor que la mía. Deben haber estado seguros de eso también, porque la forma en que mi madre presumía al respecto me hacía sentir como si ya hubiera recibido noticias del abogado y supiera lo que iba a heredar antes que yo. De todos modos, no respondí a ese mensaje después, y traté de borrarlo todo de mi mente. Hablé con mi abogado al día siguiente y le dije que quería presentar la demanda de divorcio lo antes posible. Dentro de una semana de la confesión de Kevin, había presentado la demanda de divorcio, y él había sido notificado. Ahora, todo lo que teníamos que hacer era esperar a que esto terminara para que él pudiera vivir el resto de sus días con la madre de su exesposa. Pero ocurrió algo milagroso, y realmente tengo que agradecerle a mi abuela por esto, porque incluso después de su muerte, aún me apoya. Ya le había pedido al abogado de mi abuela, el ejecutor del testamento, que nos informara por separado, porque no podía soportar estar en la misma habitación que mi madre y Kevin. Así que, hace 5 días, me dijo que mi madre ya había sido informada de lo que había heredado, y ahora era mi turno. La visité sin expectativas, porque realmente no sabía qué iba a pasar. Pero al salir, creo que debo haber sido la persona más feliz que existía en este planeta en ese momento. Había heredado todo el dinero, activos y propiedades de mi abuela, mientras que mi madre no heredó más que un anillo de diamantes y unos pendientes de diamantes a juego que mi abuela solía llevar. Eso es todo lo que heredó mi madre, aparentemente. La razón por la que mi abuela me dejó todo fue que había cuidado de mi madre toda su vida. Pero ahora que ella estaba cerca de los 50, mi madre era lo suficientemente mayor como para empezar a cuidarse a sí misma. Así que, irónicamente, mi abuela, que siempre me había dicho que estaría sola después de que ella muriera, se aseguró de hacerme lo suficientemente independiente como para no depender de mi herencia. Y la única mujer que había contado con la herencia de mi abuela durante toda su miserable vida, no se quedó con absolutamente nada. Así que, realmente, ella era la que estaba sola. Era el karma en su mejor momento, perverso. Y nunca me había sentido tan justificada como en ese momento. Mi madre se enteró justo 1 hora antes que yo. Pero después de eso no sabía qué iba a pasar. Estaba emocionada, porque sabía que, incluso si mi madre no intentaba contactarme, Kevin seguramente lo haría. Y eso es exactamente lo que sucedió. El tipo podría haber esperado solo por el bien de mantener las apariencias, pero no tenía paciencia y me envió un mensaje de texto al día siguiente diciendo que había cometido un gran error y que quería volver conmigo si todavía lo aceptaba. Dijo que él y mi madre nunca estaban destinados a estar juntos, y que pasar esos pocos días con ella le hizo darse cuenta de lo bien que estaba conmigo. Así que ahora había recapacitado y quería darle a nuestro matrimonio una segunda oportunidad. Literalmente me reí en voz alta cuando leí su intento patético de reconciliación. Probablemente no tenía ni idea de que yo sabía que mi madre apenas había heredado algo,
y que ya no había una gran herencia que esperar. Después de un día entero de contemplar qué decirle a Kevin, finalmente respondí a su mensaje con un emoji de payaso y luego lo bloqueé. También estaba 100% segura de que no debía contarle la verdad a mi madre. Así que, por precaución, tomé una captura de pantalla del mensaje que me había enviado y se la envié a mi madre con 3 emojis de payaso. Apagué mi teléfono después de eso, porque no quería lidiar con ninguno de los dramas que inevitablemente iban a suceder a continuación. En cambio, elegí ver Netflix y disfrutar de mi noche sin dejar que Kevin o mi madre me molestaran más. A la mañana siguiente, me enteré de las consecuencias de mi mensaje. La hija de la vecina de mi madre fue quien me contó todo lo que pasó. Mi madre todavía vive en la casa en la que crecí, para su información. Mi abuelo le dejó esa casa a su esposa y a su hija para que vivieran. Así que, después de la muerte de mi abuela, mi madre siguió viviendo allí. La hija de la vecina y yo somos amigas. Así que fue bastante franca conmigo. Y me dijo que, alrededor de las 10, comenzó a escuchar muchos gritos desde la casa de mi madre, pero nadie se molestó en verificar, porque su familia sabía qué tipo de persona era mi madre, y no les caía bien para nada. Luego, de repente comenzaron a gritar, y eso finalmente lo sacó. Mi loca madre había echado físicamente a Kevin de la casa, y él estaba tendido en la acera mientras mi madre le lanzaba todo tipo de cosas, y le gritaba las cosas más viles y repugnantes. Kevin gritaba porque Edge había agarrado un libro de tapa dura y se lo había lanzado, y desafortunadamente le había golpeado justo en la frente. Cuando sus vecinos lo descubrieron, ya lo habían golpeado, y estaba tratando de detener el sangrado con la mano. Era una herida profunda, y tuvo que recibir 5 puntos, lo cual fue bastante horroroso de escuchar. También presentó cargos contra mi madre, y aunque solo tuvo que pagar una gran multa, porque era una falta menor, aún fue aterrador, porque Kevin estaba realmente malherido. Ella no había tenido la intención de que se lastimara tanto, y tampoco estaba en sus cabales en ese momento, así que la policía la dejó ir fácilmente. También ayudó que tuviera un abogado realmente bueno y fuera amiga de la esposa del fiscal. Por supuesto, mi madre me culpó por eso, una vez que regresó a casa y me envió un montón de cosas horribles desde su segundo número, que no había bloqueado. He estado haciendo todo lo posible por ignorarlas, pero realmente no puedo evitar preguntarme si lo que sucedió fue realmente mi culpa o no. Lo que Kevin y mi madre me hicieron es definitivamente imperdonable. Pero ahora siento que debería haber contado mis propias bendiciones, en lugar de tratar de meterme en sus vidas para fastidiarlos. Lo que hice fue por despecho y enojo también. Y no es como si estuviera orgullosa o algo así. Si hubiera sabido que esto tendría consecuencias tan locas, entonces nunca le habría enviado a mi madre esa captura de pantalla. Literalmente, solo quería hacer que ambos se sintieran mal, pero nunca tuve la intención de que alguien resultara seriamente herido. Mi madre nunca ha tenido ningún historial de violencia física, al menos que yo sepa. Así que esto no era algo que hubiera podido imaginar de antemano. Me siento terrible por lo que pasó, y los constantes intentos de mi madre por victimizarse a sí misma y hacer que yo parezca la mala, me están haciendo sentir peor. Incluso Kevin ha estado publicando citas crípticas sobre traición y cosas así, lo cual es altamente irónico, pero eso es aparte del punto. En este momento, siento que me están haciendo parecer la mala solo para desviar la culpa hacia otra persona. Pero no sé si soy la culpable por tratar de arruinar la relación de mi madre y mi futuro exesposo después de que ella presumiera de cómo se quedó con mi hombre con una herencia que ni siquiera tiene. Antes de seguir con las actualizaciones, comenta qué te parece la historia hasta ahora. Luego también, después de escuchar las actualizaciones, no te olvides de dar like y suscribirte para seguir escuchando más historias como esta. Actualización 1. Bueno, gracias chicos por ser tan increíblemente solidarios en los comentarios. Gracias por todas sus amables palabras, especialmente a las personas que hablaban bien de mi abuela. Sí, ella era única en su tipo,
y creo que fui muy, muy afortunada de tenerla en mi vida. Realmente, una de las personas más afortunadas del mundo por haber tenido una personalidad tan magnánima como la de mi abuela, como parte de mi infancia. Eso compensa por tener una madre como la que tengo. Ya no me siento culpable por lo que pasó, porque lo que hice no fue tan grave. Ellos arruinaron mi matrimonio, así que arruiné su relación. Ojo por ojo. Mi madre es la que enloqueció y atacó al tipo al que supuestamente ama, así que no voy a sentirme mal por eso en absoluto. Ella es la loca aquí, no yo, y seguramente no va a hacer que me sienta como la villana cuando ella hizo todo mal. Kevin resultó herido, y me siento mal por él, porque un ataque físico nunca está justificado. Pero al mismo tiempo, él es el mismo tipo que literalmente engañó a su pareja de tantos años con su madre. Eso es simplemente asqueroso. Y no puedo imaginar a nadie pensando que aún tienen derecho a pedirle a su pareja que lo perdone y lo acepte de nuevo después de hacer algo así. Estaba engañando a ambas, a mí y a mi madre. Lo siento porque se haya lastimado. Pero tampoco es mi culpa. No es mi culpa. Y no es mi problema tampoco. Así que he decidido bloquearlos a todos. En todas las plataformas que existen. Diablos. Incluso bloqueé a mi madre en PayPal. Así que sabes que es serio. En serio. También he estado pensando en obtener una orden de alejamiento, porque mi madre se volvió loca. No se puede saber qué podría hacer a continuación. Y si está molesta conmigo por arruinar su relación, podría venir por mí después. No quiero eso. Pero tampoco quiero renunciar al hogar y la carrera por los que he trabajado tanto, y mudarme solo porque mi madre está loca. Entonces, una orden de alejamiento es mi mejor opción para protegerme contra el dinosaurio psicópata. Ahora, solo espero que no llegue a eso. PIS actualización 2. Parece que quizás tenga que solicitar una orden de alejamiento después de todo. Ignoré por completo a mi madre durante casi 2 semanas. Y estaba empezando a seguir adelante. Kevin también respondió a mi petición de divorcio y no la estaba impugnando. Así que parecía que las cosas volvían a su lugar. Con abundante terapia y amor propio, finalmente superaría este desagradable incidente. Desafortunadamente, mi madre decidió volver para aterrorizarme. Ayer, la encontré esperándome en mi patio delantero, justo afuera de mi puerta. Acababa de regresar a casa después de un largo día de trabajo, y no estaba de humor. Le dije que se alejara o llamaría a la policía desde dentro del auto, pero no se movió y, en cambio, me dijo que podía intentar lo que quisiera, pero que no se iría hasta que tuviera una conversación conmigo sobre la herencia. Le dije que podía hablarme desde lejos, porque estaba curiosa por saber qué quería decir. Así que me dijo muy claramente que quería la mitad de lo que había heredado, porque era justo, ya que mi abuela era su madre, y no solo mi abuela. De hecho, me reí en su cara, y le dije que ella era la última persona que debería hablar de lo que es justo. Luego, le dije que se fuera, porque no le iba a dar nada, y marqué él en caso de que intentara algo divertido. Me miró con furia y comenzó a caminar hacia mi auto, e instintivamente subí las ventanas. Lo hice justo a tiempo también, porque tan pronto como se acercó al auto, le dio una patada rápida en el panel del lado del pasajero y lo abolló. Vi la abolladura solo después de salir del auto, lo que no hice hasta que la vi entrar en su propio auto y alejarse a una distancia considerable. Lo fotografié como evidencia. Y también tengo las imágenes de las cámaras de seguridad fuera de mi casa para demostrar que mi madre había causado la abolladura. Luego, llamé a mi abogado y le conté lo que había pasado. Y le dije que quería solicitar una orden de alejamiento contra mi madre también, así que eso también está sucediendo. Supongo que a mi madre simplemente no le gusta la idea de vivir una vida pacífica y tiene que arruinar las cosas todo el tiempo. Intenté presentar un informe policial al respecto, pero como es amiga de la esposa del fiscal, el jefe de la comisaría me dijo que tenía las manos atadas y no podía ayudar en la situación. Está bien, aunque al menos tengo las imágenes de seguridad. Y ella no puede cambiar eso. Muestra su rostro y todo. Incluso lo descargué e hice una copia de respaldo en mi computadora portátil para que no lo pierda en ningún momento.
Los próximos días van a ser estresantes como el infierno con todos los viajes que tendré que hacer a la corte, pero al menos me sacaré de encima a estas personas. Actualización 3. Hola a todos. He estado ocupada últimamente con los procedimientos de divorcio y todo eso. Estamos en medio de las negociaciones de acuerdo en este momento, y es tan malditamente frustrante. Al menos, logré obtener una orden de alejamiento contra mi madre la semana pasada. Así que eso está resuelto. Kevin y su abogado han ideado un montón de mentiras. Así que estoy tratando de reunir todas las pruebas de su engaño para la próxima reunión. Y con suerte, eso pondrá fin a esto. Es molesto. Pero voy a terapia regularmente para lidiar con mi ira y procesarla para que no interfiera en mi vida diaria. Si he aprendido algo de esto, es que no quiero terminar como mi loca madre. Solo necesitaba desahogarme aquí por un tiempo. Pero me siento mejor ahora. Y supongo que volveré cuando el divorcio esté finalizado. Por ahora, esto es todo.